Bueno, pues mi nombre es Liria Manrique, yo soy defensora de derechos humanos, soy feminista, soy abogada y bueno, soy una mujer militante convencida de las causas sociales. Colombia es un estado que ha estado históricamente en conflicto, es decir, nosotros desde el inicio, el origen, digamos, de la nación colombiana hemos tenido confrontaciones en los territorios. Ha habido una violencia que está muy encarnada, que está muy metida, que tiene que ver con las causas, valga decir, del conflicto, que son las desigualdades sociales. Es decir, desde los años 30 se iniciaron las negociaciones con las insurgencias acá en Colombia, cuando se reconocieron como insurgencias, y así no la hemos pasado de negociación en negociación. Lamentablemente, también hay que decirlo, todas fallidas. Fallidas, uno, porque los gobiernos negocian las demandas de los grupos insurgentes con una intención de incumplir esas demandas. Eso está probado en el tiempo. Todas las negociaciones de paz han fracasado, todos los actores que han negociado con los gobiernos han sido posteriormente asesinados en Colombia, incluso reconocido ya por un fallo internacional un genocidio, un partido político creado posterior a un acuerdo de paz que era la Unión Patriótica, que está en este momento con condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues nosotros tenemos demasiadas desigualdades. Hay un abismo entre la ruralidad y lo urbano, donde se maneja la nación, el poder de la nación, la economía, y esto hace que así logremos una negociación, pues posteriormente salgan otros grupos, haya una serie de demandas adicionales, hayan incumplimientos, que se asesinen a las personas que intentan apostar por la paz y pues que realmente nosotros no logremos una paz real. Nosotros constitucionalmente tenemos establecido que la paz es un derecho y un deber. Digamos, es el único derecho que tiene la doble connotación, es un deber, le corresponde al Estado buscar la paz. Pero buscar la paz pasa por reconocer que la desigualdad social es muy amplia, buscar la paz pasa por reconocer que hay que hacer una mejor distribución de la riqueza, de las tierras que en este país están profundamente concentradas, y eso es algo que los gobiernos no han apostado. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos vamos a negociaciones de paz donde se pacta por los mínimos, donde posteriormente, acá hay que decirlo, acá ha habido un estado criminal, esto también está casi que decretado por fallos judiciales internacionales, donde se ha aprobado la participación de los grupos legales, institucionales del Estado para asesinar posteriormente a quienes intentan hacer estas negociaciones, y pues obviamente nosotros seguimos con un conflicto muy agudo. La última negociación, que es la famosa, la del 2016, diciembre del 2016, sí fue novedosa, hay que decirlo, porque creó unos estamentos que en Colombia no existieron con las otras negociaciones. Las anteriores negociaciones, que también fueron con las FARC, que fueron con el M-19, que han sido con el EPL, que han sido con otros grupos, con las guerrillas del Llano, con otros grupos insurgentes, eran negociaciones que pactaban entre las partes. Esta negociación del 2016 entre las FARC-EP y el gobierno nacional crearon estamentos que hoy están impactando a todo el Estado colombiano. Estado, me estoy refiriendo a la población, al gobierno, a los territorios. Se creó la Comisión de la Verdad, que tenía la obligación de contar la historia del conflicto de este país, y efectivamente se sacaron una serie de informes que hablaron desde la visión de las víctimas, desde la postura de las organizaciones, desde incluso la postura de los actores del conflicto, cuál había sido la realidad del conflicto armado en Colombia. Pero cuando se termina con el periodo por el que fue creada la Comisión de la Verdad, en el Congreso de la República no se aprueban recursos para que se socialice ese informe. Es decir, hicimos un superinforme que intentaba contar el origen del conflicto desde los años 80 hasta el 2016, pero no le invertimos recursos para que esto lo conociera la población en general. Creamos otro estamento muy grande que se llama la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Eso es una deuda impresionante que hay en este país. Sigue habiendo una cifra que no se ha podido constatar de número de personas que han desaparecido, sobre todo en el marco del conflicto armado, que es impresionante, y se ha creado esta unidad que tiene un periodo un poco más grande, que debe buscar las víctimas del conflicto y que ha ido haciendo
un ejercicio muy interesante frente, por ejemplo, a los cementerios con fosas comunes, con NNs, a mujeres que llevan años, décadas buscando a sus hijos y han ido encontrando los restos. Es decir, este estamento también creado por el acuerdo de paz. Y el último, y creo que es el que más fuerza tiene actualmente, es la Justicia Especial para la Paz. Y esto es muy importante resaltarlo porque antes solo se había creado un sistema de justicia de transición en Colombia, pero había sido un sistema que se crea en un acuerdo que Álvaro Uribe Vélez firma con las estructuras paramilitares, y aquí ya hay una división impresionante porque las estructuras paramilitares no son organizaciones insurgentes, no tienen estatus político. Él intenta en esa negociación en el 2005 reconocer ese estatus, pero es imposible. El sistema internacional encuadra drásticamente que realmente tiene estatus político y pues los paramilitares no lo tienen. Pero se había creado un proceso de transición, que era una ley que se llamó en Colombia la Justicia y Paz, la Ley de Justicia y Paz. Y esto debía, claro, buscar la verdad de los crímenes, de las masacres, y darle justicia a las víctimas, y esta es la deuda histórica que hay hoy. Es esta justicia en transición no logró compensar a las víctimas. Hoy tenemos otro sistema en transición, que es la Justicia Especial para la Paz, la JEP, que es la creada en el acuerdo FARC-Gobierno Nacional, que tiene esa responsabilidad, ya no solo de decirle la verdad jurídicamente hablando del conflicto a los y las colombianas, sino también de buscar una responsabilidad, puede que no con las condenas ordinarias, que son la cárcel y demás, pero buscar que los actores armados que han luchado esta guerra y que han cometido crímenes gravísimos, sobre todo contra la población civil, en concreto el ejército, la policía y por supuesto las FAREP, que es otro de los actores de ese acuerdo, pues compensen jurídicamente a las víctimas y a la sociedad en general. Hoy tenemos un inconveniente y que un poco estaba casi que pronosticado, que fue lo que pasó con la Unión Patriótica, y es que las FARC está en curso de los firmantes del acuerdo hoy reunidos en un partido que se llama Comunes, están para mí, esto es mi consideración, están siendo objeto de un genocidio. Es decir, todos los días, desde la firma del acuerdo en 2016, hay una nueva persona en proceso de reinserción asesinada. Ellos hoy suman más de 300 firmantes asesinados y esto no para. Todos los días hay un asesinato nuevo. Ayer, casualmente, una de las noticias era que habían matado otro firmante de paz. Entonces, ¿en qué punto se pasa esa línea entre estoy cumpliendo el acuerdo porque cumplo los mínimos, porque es otro de los debates grandes, el acuerdo está incumplido, y estoy asesinando a quienes decidieron confiar nuevamente en un acuerdo de paz y firmar pues un proceso de transición con el gobierno nacional, en el caso de las FARC con el gobierno de Juan Manuel Santos? Bueno, digamos que con este gobierno, que hay que decir que es un gobierno absolutamente novedoso, nosotros teníamos 210 años de gobierno de derecha. El gobierno de Petro es un gobierno alternativo, creo que es la manera correcta de calificarlo, no es un gobierno de izquierda, no se plantea realmente cambiar el modelo económico del país, no cree que la matriz económica deba salir de la idea del capitalismo, eso lo ha planteado claramente Gustavo Petro, pero este gobierno sí ve de manera alternativa los temas sociales y ha planteado una propuesta de paz que es muy retadora y es una figura que ellos llaman la paz total. Y esta figura de la paz total parte uno de reconocer qué genera la violencia en el país. Entonces, la violencia la genera la falta de acceso a la tierra, la violencia la genera la falta de acceso a bienes materiales que no tiene la población, más de la mitad de la población, la genera el hecho de que los territorios sigan sin inversión, que el campesinado no le sea rentable cultivar, es decir, se va al origen del conflicto. Y entendiendo que ese es el origen del conflicto, la desigualdad social, ha dicho que quiere negociar con todos los actores que afectan la paz en general de la sociedad. Y esto es muy retador porque está diciendo voy a negociar con insurgencia, que es lo que está pasando ahorita entre el gobierno de Petro y el ELN, voy a negociar con insurgencia y con disidencia de FARC. Estos son grupos insurgentes que tienen estatus político, que obviamente tienen un tratamiento internacional reconocido, pero también ha dicho voy a negociar con todos los otros actores, paramilitarismo,
GAOs, que son estructuras criminales que trabajan de la mano con el paramilitarismo, pero que no alcanzan la estructura paramilitar, más o menos son como, tal vez para entender, como contratistas de los paramilitares, a eso se le llaman GAOs. Voy a negociar con bandas criminales pequeñas, voy a negociar con pandillas, voy a negociar con delincuencia común, y esto es un universo gigantesco donde hay demasiada dificultad para poder hacer una negociación. Lo que ha dicho el gobierno es que él tiene claro que a quienes tienen el estatus político, porque son insurgencia, se les va a dar un tratamiento de negociación, es decir, de conversación con el gobierno para llegar a unos acuerdos, un poco similar a lo que pasó con las FARC, y a partir de ahí arrancar un proceso de inserción de los integrantes del ELN y de las disidencias de las FARC a la sociedad civil. Esto no pasa con el resto, paramilitares, GAOs, pandillas, hay que hacer algo, una figura que se llama sometimiento a la justicia. Es decir, yo puedo negociar que las penas sean un poco menos duras, pero al final te estás sometiendo a la justicia ordinaria con penas que tienen como fin restaurar, contar la verdad, y aquí ha habido un problema porque estos grupos que no son insurgentes están pidiendo que se les dé el tratamiento de grupos insurgentes, y realmente pues sigue siendo todo un misterio qué va a hacer el gobierno nacional para lograr realmente una negociación tan ambiciosa. Porque hay algo que es característico del país, y es Colombia ha sido siempre una nación con un desgobierno. Hay desgobierno en los territorios, hay desgobierno en la ruralidad, hay desgobierno, por ejemplo, en las grandes ciudades como Bogotá, en las zonas que son muy, muy rurales de Bogotá, de la periferia, ahí hay desgobierno, ahí hay control de pandillas, hay control de bandas criminales. ¿Cómo vas a negociar eso? Y sigue, digamos, es el reto del gobierno actual, pero pues por lo menos se lo ha planteado, que eso no se lo ha planteado ningún gobierno. Vamos a ver cómo sale.